Hasta finales de los años 90 y además a nuestro invitado de hoy le he traído unas cosas, no son de regalo, de aquí sí le voy a regalar algo, del resto no porque les tengo un montón de cariño. DJ Jonay, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy buenos días. Un placer enorme que estés con nosotros aquí en Canal 10. Placer mío. Has ido ya a todos lados, ¿te faltaba Canal 10? Ya tocaba, lo tenemos pendiente, amigo mío. Estás haciendo un tour para hablar no de tu libro, sí del documental, ¿no? Sí, la verdad que sorprendidos estamos y guapísimo, guapísimo. Y muy contentos de poder también llevar Tenerife un poquito alrededor del mundo. Sí, se está grabado entre Inglaterra y Tenerife, más en Inglaterra, ¿no? Sí, las entrevistas, bueno, también se han grabado bastantes aquí, pero sí, más bien, vamos a decir 70-30, venga. El director es Cubillo, ¿no? Eduardo Cubillo, un máquina. Un máquina, un auténtico crack. Para mí, aparte de un buen amigo, evidentemente me encanta su trabajo y me enamoré de su trabajo y por eso le propuse este proyecto. Y agüita, nada más y nada menos que en Movistar Plus. Una de tantas, sí, la verdad que es algo que no lo hubiera imaginado nunca, pero ahí estamos. ¿Qué críticas ha tenido? ¿Qué respuesta ha tenido? Bueno, como todas las críticas, hay de todos los gustos, ¿no? Pero evidentemente siempre uno intenta quedarse con lo positivo, de lo negativo aprendes. Bastante poco negativo, diría que las críticas... No, es que técnicamente es perfecto el documental, ¿eh? Las críticas negativas a lo mejor que lo tomamos porque hay gente que es verdad que esperaba más tiempo o más cosas sobre Tenerife. Yo esperaba verte más a ti, por ejemplo. También solo me lo han un poquito dicho, al final. pero bueno, tampoco es que esto fuera de mí o de Tenerife, es una historia que emerge evidentemente a finales de los 80 y principios de los 90 en Inglaterra y paralelamente en Tenerife. En el sur, ¿no? Tiene mucha culpa también de esto y quisimos que los protagonistas contaran la historia. Yo empecé más tarde, yo tampoco creo que fuera el protagonista para estar ahí, no procedía. El rave, más que música, es una cultura, ¿no? La cultura rave. Totalmente, un estilo de vida, algo que cambió la sociedad, sí, en muchos aspectos, políticos, ¿no? Estilo de vida, musicalmente. Y esas fiestonas que se hacían, que yo creo que no se hacen ya igual, ¿eh? Pues está todo más controlado. Antes esas fiestas piratas, ¿no? Bueno, es diferente. Al final estamos hablando de eso. Finales de los 80, principios de los 90, libertad, había menos control, no habían apenas cámaras ni de fotos. Bueno, de fotos había, pero no, móviles era casi nulo, pero no había muchas grabaciones. Entonces, por eso también costó tanto recopilar y encontrar imágenes. Fue un trabajo muy duro durante muchos años buscando cosas, porque hay bastante poco, y lo que tú dices, era un momento que la historia estaba cambiando y nadie sabía lo que iba a pasar ahí. Lo explican en el documental, pero para trasladárselo a nuestros espectadores de Canal 10, ¿por qué Inglaterra y Tenerife, ¿no? ¿Por qué iban de la mano Inglaterra y Tenerife? Bueno, está claro que no es un secreto que las Islas Canarias viven del turismo, o somos una de nuestras importantes, ¿no? Partes de la economía se mueven a través del turismo, ¿no? Y Inglaterra y Canarias siempre han tenido ese hermanamiento, y explicábamos, Eduardo y yo, muchas veces en las entrevistas que esto era como el patio del colegio de atrás de los ingleses que venían a jugar y a experimentar, y prueba de ello fue esas primeras fiestas, y en Verónicas, que si fuiste por ahí a finales de los 80, principios de los 90, era un hervidero de música anglosajona y sobre todo de guiris, ¿no? Yo me acuerdo de las fiestonas, por ejemplo, en la Sala Juanito.
Eso ya es a posteriori. Es muy a posteriori, pero... Eso viene en base a toda esta cultura, evidentemente, que estaría muy bien tener el documental y poder, pero al final también el tiempo es limitado y bueno, se hizo lo que nosotros consideramos que está muy bien. Mira, yo tengo aquí, porque claro, tus comienzos fue, porque tú cuando eras chiquitito, te gustaba la música porque, por ejemplo, tu hermano mayor te traía la cinta. Exactamente. ¿Tú recuerdas la época de los cartuchos, las cintas, después fue el CD, ¿no? Y fíjate lo que ha cambiado la música, que ahora lo tenemos todo aquí. Sí, ahora es Está streaming, todo en la nube. Puro y duro, aunque hay algunos todavía, como yo, que compramos vinilos. Bueno, vinilos no tengo, eso sí es verdad que no, pero cintas, un huevo de cintas. Cintas también se están haciendo otra vez. ¿Y de esta, otra vez? Cintas de cassette, sí. Y de aquí te van a gustar algunos porque yo sé que son de tu... Te empezó a gustar a ti el hip hop. Estas las compré yo en Nueva York. Public Enemy. Mi grupo preferido. Y el mío. Mira todos los discos de Public Enemy. ¿Se los tienes tú en vinilo, seguro? Estos dos los tengo en vinilo. A ver. Este no lo tengo, pero de Paris tengo también. Paris me encanta. A mí Cinta. también. Mírala. Sí, señor. Mírala ahí. Easy. Que por cierto, de una película guapísima. Sí, sí. Y lo mejor. Ahí está. ¿Eh? Ese era Hay que explicarle a la gente joven que este qué era nuestro coño Spotify. es esto. Y mira la cinta que tiene dentro. Ice-T, imagínate. Ice-T, agüita. Me acabas de sorprender porque te digo, esto, para mí, esta selección, yo era fan indiscutible de Michael Jackson. Sí, lo sé. ¿Fuiste a ver la película? La fui a ver ayer. ¿Qué te sí. pareció? No quiero decir nada porque no me gusta ¿No quieres hacerme spoiler? Sí, evidentemente como fan de Michael Jackson, pues no puedo decir que no me gustase. El hermano lloró el otro día en la premiere. Dice que estaba viendo a su hermano. Lo que pasa, voy a decirse una cosa, se me hizo muy corto. Entonces que es buena. Porque, y aparte que Michael tiene mucha... Me reafirma que es el mejor artista de todos los tiempos. No quiere decir eso que sea el mejor cantante, para mí personalmente lo es, pero es el mejor artista de todos los tiempos. Por todo lo que proporcionó, ¿no? Dejó el legado, la cultura. Muchos de los mejores artistas de hoy en día, como él se influenció de otros grandes, ¿no? Como James Brown, entre otros, mucha gente se ha influenciado de él y es una auténtica pasada. Pues iré a verla, tengo muchas ganas. Entonces, ¿tú empezaste escuchando a Public Enemy? Yo empecé escuchando cintas, Michael Jackson evidentemente, Bob Marley tuvo una época muy fuerte y tal, pero luego el hermano de un amigo que era mayor también tenía todos los discos de Public Enemy y nosotros... ¿Sabes que actuaron una vez aquí? Por fuera del auditorio. Sí, han actuado, si no me equivoco... Los trajo Rolo Producciones. 2 o 3, esa fue la primera. Sí. Y evidentemente con esto, pues... Después habían otros grupos, evidentemente escuchábamos Paris, NWA, Eric B. and Rakim, Kid and Play, que tenían aquellas películas de House Party. Sí, todo el hip hop. Y de ahí empieza ya, pues hay grupos, hay como Sugar Bear, ¿no? Que tienen temas como Don't Cancel in Mind, que ya usan ritmos más duros, aunque aquí ellos usan, por ejemplo, el funky drummer y... Además, el sonido de Public Enemy no hubo un sonido igual en el hip hop ni en la música, ¿eh? No, yo tampoco es que sea un entendido, ni lo pretendo, pero simplemente era un enamorado y sigo siéndolo. Los vi hace poco, el año pasado, los vi en el Royal Albert Hall, ¿Y Chuck D sigue en forma? Sí, siguen en forma. El concierto fue increíble, y lo disfruté como... ¿Y qué edad tendrá esa gente ya? Yo creo que están en sus 60 y poco. Yo lo tengo en Instagram, a Chuck D y a Flavor Flav. Sí, están en sus 60 y poco y fue un concierto épico en el Royal Albert Hall. Y después de esto, pues el siguiente paso fue el rave, ¿no? El hip hop se mezcló con el house, salieron un montón de cosas comerciales también, como Cuadrofonia, que fue ese grupo me acuerdo. recuerdo tener la cinta y era una mezcla entre el rap y esos ritmos, el house. Y ya vino pues Snap, Dr. Alban, que esos son más famosos, pero tienen temas que luego se pinchaban en las rave, porque al principio también era todo ecléctico, no es que había un sonido predefinido, ¿no? Era un poco, la gente iba poniendo un poco de todo. Pero a Dr. Alban lo criticaban porque dicen que era muy comercial, pero a mí el tema Hello África o No Sí, Coca me parecía tenían temas, y luego dentro de esos álbumes habían temas más underground que a lo mejor no pegaron, pero que sonaban en las fiestas, pero siempre ha habido
Y es verdad que tú en tu casa, por ejemplo, cuando empezaste no tenías ni siquiera equipo. No tenías tenía. platos. Yo le... ¿Y dónde, o sea, lo tuyo el ensayo entonces directamente era las discotecas? Yo cuando empecé lo que hacía era romperle la minicadena a mi hermana mayor. ¿Cómo que romper? Que es mayor, De esas grandes gandulas. Era como, bueno, tampoco era tan grande, pero tenía como De cinta, evidentemente. el vinilo, 2 pletinas, y entonces podías, con los botones, ¿no? Tú trucabas el fono, ¿no? Que era el disco, con las cintas y podías mezclar, poner las 2 cintas a la vez e incluso con el disco. Entonces con el vinilo Joder, ¿qué dices? ibas poniendo una parte del vinilo, y luego en la cinta hacías tus medias mezclas, que no tenía ni idea como eso. Por eso iba rompiéndose, pues al final acabé adueñándola y rompiéndola por completo. Y nunca no teníamos dinero para... Yo no tuve platos hasta el año 99. ¿Qué dices? Que ya me los compré yo... pero eso, la primera vez que vino un amigo en común de mi hermano y mío, en el año 90... En el Q. En 92, ahí todavía no sabía Ahí fue cuando mucho. hiciste el destrozo de dejar toda la discoteca sin música. Sí, ahí hice un destrozo. ¿Y qué pasó? Porque no llegaba a los platos. Tenía 12 años cuando eso. Sus 12 años. Sí, o no los había cumplido. ¿Y te dejaban entrar a la discoteca? Era la matiné. Ah, eso Me es llevó otra mi cosa. padre, estaba DJ Kruger, que yo lo conocía, ahora es uno de mi equipo, ¿no? Y de un gran amigo. ¿Y Coco? Coco vino más tarde en la ecuación conmigo. Coco empecé con él en el 93 porque mi hermano iba a las fiestas con Coco. A Coco yo lo había conocido en los años 80, antes de la música. Porque antes mi padre nos llevaba a los vicios, ¿no? Allí a jugar a las máquinas. Y mi padre, bueno, la gente antes íbamos a un bar siempre a comer y había uno en 18 de julio, había unos recreativos. Y ahí conocí a mi amigo Ángelo también, que luego fuimos... la mejor época para mí, si puedo decir, de mi vida era con Ángelo, pinchando, porque pinchábamos en la radio de Coco también y de David Taptam, ¿no? Un Universal Group. Y luego empezamos a pinchar Ángelo y yo mucho por ahí. Y a ellos los conocí en el año 88, más o menos, antes de toda la música. Entonces Coco ya cuando mi hermano empieza eso, me compra discos, me trae cinta, ya en el año 93 voy a su casa y tal, y mi hermano me dice, mira, van a montar una radio y Coco cuenta conmigo para eso. Entonces Coco se reúne con mis padres, ¿no? Como una autorización. Qué bueno, qué bueno. Porque yo no tenía edad, evidentemente, y tenía el respaldo de mi hermano, que era el que me llevó a la primera fiesta en el año 93, pero si te pones a pensar, yo tenía 13 años. Pero ¿y tus padres estaban de acuerdo? Decían, no, Mi eso no debería, lo de la padre, música y bueno, tal. mi madre a mí siempre me dijo, ten cuidado con las drogas, ten cuidado con los porros, ten cuidado con esto. O sea, la noche no es un mundo para un niño seguro, pero es lo que hablábamos antes, que en los 90, y sobre todo al principio, era otra Sexo, historia. droga y rock and roll. Y O luego, morir como loquillo, como claro, concepto. habían varios niños, no había muchos, había gente, pero no recuerdo en esa época, date cuenta que yo a lo mejor tenía 13 años, pero había gente con 16, 17, que ya pinchaban por ahí. Agüita. Y no eran, después habían otros como Coco tiene más edad y tal, pero ahí empecé, o sea, la historia más o menos fue así. Qué bueno. Y el primer sueldo fueron 3.000 pesetas. 3.000 pesetas. 3.000, que tú pensás que ni ibas a cobrar. Tú ibas allá. No, ¿En qué discoteca fue? Eso fue se llamaba Papa Ensalada, luego pasó a llamarse K2, que es en el kilómetro K2 2 y suena medio, justo encima de Sala Juanito, Sí, o sea, a unos metros. Me acuerdo del K2. Y evidentemente me llamó mi hermano, la fiesta la hacían una gente de allí y pinché con el hermano de Coco, Baby G, Germán, y con Ángelo. Esto me lo recordó mi hermano, porque yo solo me acuerdo de haber pinchado con Ángelo y con Coco. Y fueron 2 fiestas, fue una en noviembre creo y una en Navidad, o algo así, hace muchos años ya. Fue en el año 93. Dios, tú tienes las fechas todas, las recuerdas todas perfectamente, ¿eh? Algunas, esas sí, porque no se me olvidó y de hecho ahí dije, oye, me pagaron, ojo, a lo mejor puedo pinchar en 3.000 otra. pesetas, que eso ahora mismo serían, ¿cuánto? 20 euros. Más o menos, ¿no? Sí, aproximadamente 20 euros. Bueno, sexo, droga y rock and roll, y al final tú casi con 50, tú tienes 47. Tengo 47. 47 con una niña, casado y entero y joven. Igual que yo, hemos resistido a esa, Sí, a bueno, esa época, uno ¿no? intenta cuidarse, es verdad que lo mejor que me ha pasado es mi mujer y que al final también es una persona que siempre me apoya, que siempre está ahí y es lo mejor que ha pasado porque también tenemos a nuestra hija Carlota que va a cumplir 3 años y es el amor de nuestras vidas, ¿no? ¿Y cómo recuerdas anécdotas, por ejemplo, de cuando empezabas?
precisamente en esa sala Juanita. No sé si llegaste a actuar, por ejemplo, en el Noctua. Sí, bueno, la verdad que he tenido mucha suerte de actuar casi en casi todas las salas, ¿no? Desde el Q... Es un Tenerife, pero tú has actuado en Miami, Sí, Ibiza, sí. Tenerife, Inglaterra. Valencia, Madrid, Barcelona, Y son Sevilla, públicos muy Granada. diferentes, ¿no? ¿O Son no? públicos muy diferentes, Sí, ¿no? muy diferentes. Y todo no es glamour, ¿eh? Que porque pinches en Miami o en tal, hay sitios y sitios, y en Londres, en Inglaterra también he pinchado en sitios que no son lo que uno ¿A qué te espera. refieres? ¿A qué te Es refieres? que hay, por ejemplo, en Miami el equipo era muy malo, no era... Yo me llevé una gran desilusión. ¿Sí? Me di cuenta que... Sí, también me la he llevado en otros sitios, no tienes que irte a Miami. Claro, porque ibas con algo idealizado, Miami. Totalmente, Tal. eso es... Uno piensa que he ido a fiestas muy buenas, fuera, y a festivales muy buenos. Pero incluso en Inglaterra a veces vas y yo ahora solo suelo trabajar con la gente de Center Force y hacen unas producciones, unas fiestas increíbles, sabes que nada va a fallar, pero a veces vas a un sitio y el equipo, y me acuerdo de ir a rave en Londres, una vez me llevé a mi primo DJ Cava en paz descanse y fuimos allí y eso era... Me acuerdo del Cava. ¿Te lo iban a nombrar ahora? Era un esperpento, pero bueno, nosotros estábamos Pero felices porque... ¿Y usted no tenía un rider o algo? En esas raves no había rider. Ahora sí, ahora todo es bastante diferente, pero incluso aquí en O sea, Tenerife... rider, para los que nos están viendo, unas necesidades técnicas mínimas, ¿no? Pero es que aquí, por ejemplo, hacíamos fiestas en la chatarra. Y no A ver había qué rider nada, va a poner ahí. rider había ahí. O en el barrio La Alegría, recuerdo una vez que lo he contado recientemente, una cueva donde hicimos Guau. una rave. ¿Y que nos está de sacó puta la... madre? Sí, pero ahí, imagínate, no había ni luces, ni corriente, un motor. ¿Cómo Hasta las pinchaban? 12 de la mañana nos sacó la Policía Nacional uno por uno, que no pasó nada tampoco, porque... Pero no, señores, Agüita. dentro de una cueva. Pero aquí. son esas las más divertidas, ¿o no? Sí, entonces, claro, las raves antiguamente buscabas cualquier sitio, asociaciones de vecinos, me acuerdo en... Yo me acuerdo de ir una vez a una en Weimar, un Habían, descampado. sí, un montón de cosas y evidentemente los equipos eran lo que eran, las necesidades eran las que eran. ¿Y cómo son ahora? Ahora ha cambiado todo muchísimo. Yo creo, en realidad... Porque ahora es que todo el mundo va con el móvil. Antes no ibas, porque no había móvil. Antes la gente iba a bailar. Antes ibas a disfrutar allí. Exactamente. Y mucha gente dice, no, las drogas y tal. Hay gente que se droga, pero Bueno, hay gente que se drogas droga. hay en todos lados. Claro, hay gente que se droga para ir a trabajar en una tienda de ropa, O a una oficina. a una oficina. O, No al, tiene- o al Parlamento. O a donde, Bueno, sea. donde sea. No vamos a entrar en donde sea. Entre la gente que haga lo que le dé la gana. Pero había gente que iba solamente a bailar Sí, y sí, estaba sí. llegando el fin de semana esperando A disfrutar, a sí, ir sí. a disfrutar de Eso la pasa ahora en música los que le conciertos gustaba. también, ¿eh? Sí, y vamos a ver, yo no voy a criticar porque es verdad que el tema del móvil es una cosa que hoy en día, pues desgraciadamente, lo tenemos... A ti no te mola mucho. Nosotros intentamos en nuestras fiestas extender el mensaje de que dejen los móviles, de que vayan a disfrutarlo y que vayan a bailar Claro. y a intentar revivir esa época, ¿no? Es un poco una reunión, pero yo no creo que sea una época peor ahora que antes, ¿eh? Yo creo que la nostalgia ¿Los nos tiempos puede mucho. pasados no fueron mejor? No creo, Diferente. diferente. No habían reglas, todo era diferente en ese sentido, pero había más inocencia, por ejemplo. por supuesto, y había menos información. Nos engañaban, nos decían que traían artistas que no traían, o traían a un guiri que no era y no sabías, no tenías información. Sí, se hicieron fiestas donde dijeron que vinieron gente que luego yo he entrevistado o he conocido, me han dicho, yo no he ido a Tenerife en la vida. Y hay carteles por ahí que dicen que vinieron. Mira, Y hay gente que dice que los vio y que los trajo. los vio. Claro, hombre, Bueno, a lo claro. mejor vio a otra Hombre. persona. Pero como eso, son cosas que pasaban y que la gente pues no se enteraba. Al final, yo creo que hoy en día se ha mejorado mucho en cuanto técnicamente, seguridad. Antes no Sí, pero había- hemos perdido la esencia, a lo mejor, de ir a disfrutar de una rave. A lo mejor se ha perdido, pero no solamente en una rave, se ha perdido en muchas todo. cosas. La Sí, forma sí. de hacer televisión antes a lo Es mejor verdad. era muy diferente que lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Es verdad. Y había más libertad y no había tanto... Hoy en día hasta nos autocensuramos, que te lo decía yo fuera de antena. Sí. Sí, desgraciadamente es así. ¿Qué estás haciendo ahora? Pues mira, ahora mismo... Aparte de estar aquí, en Canal Estamos de gira mundial, se puede decir, con el documental. Ahora... Estás haciendo un tour, se puede decir, claro. Sí, ahora toca ir a Nueva York, Miami,
San Francisco, probablemente Los Ángeles. Nos vamos a Sydney, al Opera House, Australia. Y estamos en continuamente, se han puesto un montón de ciudades más en Inglaterra, Bulgaria, Francia, Alemania. La verdad que estamos teniendo una respuesta súper positiva de la crítica, a la gente le está gustando mucho la película, el documental, y estamos sorprendidos y súper ilusionados de poder poner también a Tenerife en el mapa alrededor del mundo. Que al final esto es una cosa de todos, no es una cosa de Cubillo y mía, ni de La Gaveta y Rave Culture, sino, como yo digo siempre, el mérito de cualquier parte de esta música va de cualquier DJ, de su habitación a festivales grandes, a todos los canarios yo los considero parte de este éxito. Yo la primera vez que escuché hablar de DJ Jonai, que ya yo era muy joven, fue con una versión de Heidi. ¿Te acuerdas de esa mezcla de Heidi? No me acuerdo porque pues sí. Eso es otra... Era la canción de Heidi mezclada y está guapo. Lo que pasa que, mira, te cuento un poco, la época esa de donde aquí no teníamos estudios... Hablamos de los 90, ¿no? Habían estudios, finales de los 90, habían estudios, pero no habían estudios como... En Inglaterra tú a lo mejor tenías 5.000 pesetas de aquella época o 20 libras, ¿no? Esterlinas. Ibas a un estudio de grabación profesional donde había músicos y técnicos y le decías, tengo esta idea, quiero el ritmo de, por ejemplo... De Fight the Power. Fight the Power, que mezclado es con me gusta esta idea de este bajo de Party, Break the Grip of Shame. Y te lo hacían allí. Eso era samples, pero se hacía así, por ejemplo. Y luego, claro, eso te lo ponían todos juntos y tú tenías tu canción. Hay mucha gente que hizo eso, mucha gente. Luego habían otros productores que lo hacían en su casa, lo firmaban discográficas y lo llevaban a estudios profesionales y lo mejoraban, el sonido, la mezcla. Aquí habían grupos, luego llegó Sigma 7 y cosas más, pero eso fue ya a esa época. Entonces, cuando nosotros descubrimos mucha gente de aquí, ¿no? Grupos como New School, que para mí hacen un musicón tremendo, The Brother, había Enemy of the Noise, había muchísima gente que salió y que hacía muy buena música, sí. Con otros nombres, luego salieron haciendo cosas y yo hice Club Confusion con un amigo, y luego estábamos experimentando, ¿no? Y a lo mejor cogíamos samples de alguna canción, Regreso al Futuro, me acuerdo, o Braveheart, en mi casa, ¿no? Banda sonora. Pero luego llegó un momento en que la gente, era la época del Emule o algo así, ¿no? El Emule, que tardaba una canción, estaba el Napster también, ¿no? Que tardaba una canción en descargar, fíjense ustedes, para los que nos están viendo, tardábamos un día completo una canción y una película. Si no te salía una película X, ¿te acuerdas? Sí. Que eran todo virus, te pegabas para descargar una película 4 días y una canción a lo mejor un día completo. ¿Te acuerdas? Pues yo creo que lo que pasó fue que todo el mundo empezó en música y la gente le ponía DJ Jonai, aunque no fuera DJ Jonai, para que la gente lo descargara. Entonces se creó como un género musical bajo el nombre de DJ Jonai. Pero la mayoría de esos temas no los hice yo. O sea, yo hice algunas cosas que estaba sonando, para mí sí, son basura tuya, total. ¿no? Esto que estaba sonando cuando entró el programa, eso es un tema original de Deep Pattern, que es una versión que hicimos con Ventor de la Guardia. Es súper famoso, ¿eh? Que lo hicimos, que lo solemos que hacer. Suene, Valesca, que suene ahí el tema. Pero el tema es de Deep Pattern, que sale en el documental, él hablando cómo lo hizo de dónde sacó la cosa. Ajá. Es un clásico. Mira, yo para hacer running, mira la lista mía. A ver si te mola. Es bastante clásica, ¿eh? Está Suga 7 también ahí, que yo sé que va mucho. El estudio de Suga 7. Yo de ahí no me voy, vamos. Hay me gustaría hasta dormir ahí, fíjate lo que te digo. Socio Tana también, Obscene Frequency, y luego hay un montón de gente como Babel Couple, hay gente muy buena en Tenerife. Pero yo ahí estoy un poquito anticuado, estoy bastante clásico. Bueno, Mix Factory, esto sale también en la película, Take Me Away, un clásico. No, estos son... ¿Está bien? Está bien, no. Cada uno oye lo que le escucha. Para mí, madre. No veo nada malo. Muy bien. Nada que no escucharía. Pues este es Oye, el regalo. Voy a devolver las cintas. Sí, esta... No sé por qué se coló esto, el padrino material de Francis Ford Coppola. Eso no está mal. Este te lo regalo, fíjate, villancicos populares. Imagínate, de aquí hubiéramos
hubiésemos hecho algún tema de lo que tú dices con el acid o con el Soundforge o con cualquier cosa de eso. Pues gracias por la visita. Muchas gracias a ti. Suerte. Suerte y mucha mierda, que decimos, ¿te acuerdas? A ti siempre te decían mucha mierda, ¿o no? Sí, sí, sí. Pues mucha mierda. Un placer, gracias por dejarme estar en tu casa aquí Fue un rato divertido, ¿eh? Sí. Sobre todo porque hemos retrocedido, ¿no? Como hizo el de Regreso al Futuro. Hemos retrocedido hasta los años 90, ¿eh? Sí, señor. Y los 80. Muchas Gracias, señor. Eres un Cuídate. crack. Gracias. Abrazo. De verdad.